Vamos a entrar a la palabra de Dios y hoy quisiera hablar sobre el tema tú ¿por qué te detienes? O sea, ¿qué es lo que te detiene a ti? Y esta frase la tomamos del capítulo 22 de los Hechos y verso 16 que dice: ahora pues, no mañana, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Quién dijo estas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿Y bajo qué circunstancia fueron dichas? La historia que tenemos de un hombre llamado Saulo de Tarso, se registra su testimonio en el capítulo 9 de los Hechos. Él repite lo que pasó en el 9, en el 22, cuando está ante una autoridad judía. Y luego en Hechos 26 vuelve a dar un resumen de su testimonio. ¿Qué es ese testimonio? Saulo de Tarso era un líder religioso, era un hombre muy educado, tendría su doctorado, era un Hakam, era judío de judíos, hebreo de hebreos, celoso, concerniente a la ley, y de la tribu de Benjamín. Era un ciudadano romano de nacimiento, pero judío de naturaleza. Y él empieza a perseguir a la iglesia, o a los quien él llamaba a los del camino. Es la iglesia que nace en el día de Pentecostés y se les decía los del camino. Nosotros somos los del camino. Y este grupo que empezó en el día de Pentecostés con 3,000 bautismos, a los pocos días se convierte en 5,000 personas, y luego muchos sacerdotes judíos se convertían, las iglesias crecían, y esto molestó gravemente a este hombre Saulo de Tarso. ¿Quiénes son estos seguidores de Jesús? Estos bautizadores en su nombre, estos habladores en lenguas que insisten que Jesús vive y que sus seguidores deben ser bautizados en su nombre en agua por sumergión para el perdón de los pecados, y debe ser eso en el nombre de Cristo Jesús. Saulo por primera vez prueba la sangre cuando Esteban, el mártir, es apedreado por los judíos religiosos. Esteban era solamente un diácono, un servidor de mesas. Los 7 que fueron apartados, Esteban y Felipe, Prócoro, Nicanor, Parmenas y otros más. Y él entonces dejó las mesas y comienza a predicar, y Dios lo usa. Lo acusan de ciertas herejías y lo traen ante el concilio. Interesantemente le hacen una corta pregunta en el capítulo 7, y todo el capítulo 7 es la respuesta de Esteban de memoria desde el principio hasta ese día. Les dice, al final dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre parado a la diestra de Dios. Y estos hombres se enfurecieron tanto que tomando piedras lo mataron. Y allí estaba el joven Saulo de Tarso. Hechos 7:58 dice: y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Lo vemos al margen observando y aprobando que mueran estos del camino,
que mueran estos que se están desviando de la religión judía de nuestros padres, y vea cómo va acrecentando su ira en el corazón de este muchacho. Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. O sea, Saulo estaba de acuerdo que mataran a Esteban. 8:3, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, la persecución de Saulo contra estos hermanos, contra estos del camino, contra la iglesia naciente, no era algo ligero o leve. Saulo estaba haciendo esta persecución en serio. El 9 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Díganme si no era ese aliento malo. Respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. El 22:4, perseguía, dice él, yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y en sus propias palabras, en el 26 hace el resumen: yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, cuando se traía ante el concilio a estos hermanos y decían, ¿cuántos de ustedes creen que merecen la muerte? Pablo levantaba la mano y votaba para que los matasen. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. La persecución estaba en serio. Ya el diablo no nos persigue de esa manera. Él nos persigue con Netflix, con tibieza, cualquier lluvia nos evita de ir al culto. Me enojé con mi cónyuge, ve tú, yo me quedo, y tantas cosas. Pero los santos de esa época sabían en quién habían creído y estaban dispuestos a servirle a Dios hasta la muerte. Y Saulo entonces no era solamente un loco enojado. Él iba por cartas, por autoridad, por poder, para hacer esto con licencia. Amenazas, respirando muerte, causando blasfemias, arrastrándolos. Traiga eso a diciembre 2019. ¿Y qué pasó con el joven? Oh, es que lo agarró Saulo y lo tiene en la cárcel. ¿Y qué pasó con los hermanos Hernández? Oh, pues los mataron ayer. ¿Por qué? Solamente porque le servían a un Jesús. Le servían y eran parte de este camino. Y yo me pregunto si en estos días hubiera esa misma persecución, que si nosotros estuviéramos dispuestos a servir a Dios aún así. Yo creo que sí, porque la persecución nos acerca a Cristo. Es el éxito, es la prosperidad la que nos aleja de Dios. Pero aquí estamos, sirviéndole a Él lo mejor que podamos. Un día alguien le avisa a Saulo de Tarso: allá está brotando otra iglesia, otro grupo casa en Damasco, porque entre más mataban, más brotaban. Entre más, era como el fuego, lo tratas de apagar y se lleva el viento.
Y empieza otro fuego allá y otro. Y Saulo andaba como loco tratando de apagar lo que Dios había encendido. Y nadie puede apagar lo que Dios enciende. Alabado sea el nombre del Señor. Saulo, allá hay más. Abrieron un grupo casa en Damasco. Y Saulo entonces va y consigue cartas y va a Damasco con la intención de encarcelar, de matar, de todo lo que ya dijimos. Oh, pero en el camino a Damasco algo le sucedió. Vio una luz. Lo tumbaron al suelo. No solo pierde el balance, pierde la vista. Y oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él inmediatamente sabe quién es y dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya. Pablo estaba persiguiendo al cuerpo y la cabeza vio para abajo. No estaba persiguiendo a los hermanos. Él pensaba que los estaba persiguiendo. Él estaba persiguiendo a Jesús. Y aquí este león feroz con garras destruidoras se encuentra con el león de la tribu de Judá. Y ahora palpando, se levanta, no puede ver. Y él le dice el Señor que lo ha escogido a él como un predicador y que lo iba a poner ante reyes, ante la nación gentil, y que iba a sufrir por su nombre. Y le dio instrucciones y le dijo: ve, sigue tu camino a Damasco, cieguito, pero ya no a matar cristianos. Te voy a dar el GPS. Vete a la calle que se llama la derecha. Aleluya. Y este camino precisamente es derecho. Es una senda derecha. Vete al camino. Y si alguien llegó chueco, Dios te endereza. Si alguien llegó alto, Dios te baja. Si alguien llegó bajo, Dios te sube. Y si alguien llegó torcido, Dios te endereza. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Yo te quiero decir que Dios tiene maneras como bajar tu orgullo, tu vanidad, tu vanagloria, tu ego. Tú no puedes contra el Dios Altísimo. Aleluya, el creador de todo lo que existe. Y mientras Saulo se encamina a Damasco, Dios visita a un pastor de casa llamado Ananías. Ananías no era obispo, a lo menos la Biblia no lo declara así, ni era pastor. Era un hermano desconocido que lo conocemos aquí en el 9 y en el 22 de los Hechos. Y Dios se plugo usarlo a él. Y va y lo visita Dios y le dice: Ananías, quiero que tú también vayas a la calle a la derecha y quiero que vayas a orar por Saulo de Tarso porque está cieguito, no ve. Y Ananías le comienza a decir a Dios lo que Dios no sabe. Nunca se ha puesto usted a decirle a Dios lo que Dios no sabe. Te quiero contar, Señor, cómo es mi esposo. Te quiero contar cómo es mi esposa, Señor. Te quiero contar un pecadito. Dios sabe todas las cosas. Y le dice: espérate, ¿qué no has oído de este Saulo de Tarso que encarcela y mata a los cristianos y a los hermanos y trae cartas de poder? ¿Cómo voy a orar yo? No te preocupes, yo ya hablé con él. Y te está esperando con unas escamotas en los ojos y quiero que tú vayas y ores por él para que vea. Y obviamente Dios lo convenció a Ananías a ir, porque fue y entra y está Saulo allí, aquel león feroz, aquel que respiraba amenazas y muerte, ahora está humilde allí. 3 días no había comido ni un pozole, en ayuno,
debilito allí sentado. Allí y entra Ananías y le dice: hermano Saulo, recibe la vista. Alabado sea el nombre del Señor. Y se le cayeron las escamas. Y es allí donde Ananías dice estas palabras: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Una declaración, una pregunta interesante a alguien a quien Dios ya había llamado. Porque Dios mismo le dice a Ananías: yo lo he escogido. Él es un instrumento. Es más, él va a sufrir por mi nombre. Y Saulo no dijo: no, es que yo hablé ya con Jesús, yo no necesito bautismos, es que yo ya tengo un llamamiento. ¿No conocen a muchos predicadores por ahí no bautizados en el nombre de Jesús? ¿Me equivoqué de church? ¿O esta es iglesia del nombre apostólica? ¿Por qué bautizarlo si ya Dios lo había llamado? Tanto a él se lo dijo como a Ananías. Es que hay un orden, hay una puerta, hay un camino, hay un bautismo, hay un Señor, una fe y un bautismo. Y no se puede llegar al cielo sin eso. Y es entonces Ananías. Y antes de darles a ustedes 4 razones por qué la gente se detiene y no se bautiza, permítanme darles un breve historial y testimonio de las Escrituras con relación al bautismo, para que nadie vaya a creer que son ideas mías o de la iglesia. Pues vamos a bautizar gente para que se mojen. Vamos a bautizar gente. Eso es un sacramento bonito. No. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Alguna pregunta? Si yo no fuese bautizado, ya con eso, pastor, ya. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Se verá el cielo, va a tener vida eterna con el Señor. Mas el que no creyere, y obviamente no se va a bautizar, y ese Señor, ¿qué pasa con él? Será condenado al infierno. Hechos 2:38, aquí a los judíos en el día de Pentecostés, Pedro les dijo cuando preguntaron: ¿qué haremos? Arrepentíos. El bautismo es un requisito esencial para el bautismo. Arrepiéntete, esa es muerte, y bautízate, esa es sepultura, cada uno de vosotros. ¿Y cómo, Señor? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:16, a los samaritanos mandaron a Pedro y a Juan, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Esta escritura prueba que uno no recibe el Espíritu Santo cuando se convierte. Obviamente es obra del Espíritu, obviamente el Espíritu nos llama, pero el sello, el bautismo del Espíritu Santo, aquí tenemos bíblicamente gente bautizada que no había recibido el don del Espíritu Santo, más cuando vino Pedro y Juan les impusieron las manos y recibieron el don del Espíritu Santo. Judíos, samaritanos, y ahora en Hechos 10:48, gentiles, como usted y yo. Hechos 10:48, la casa de Cornelio, ve un ángel, le dice: ve a traer a Pedro. El ángel no le dijo que hiciera, porque esta palabra se predica por hombres y no por ángeles. Pedro viene, comienza a predicar. Mientras Pedro predicaba, fueron bautizados con el Espíritu Santo las personas. Y luego Pedro dijo: ¿por qué no vamos a bautizar a estas personas ya que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlo. Ni les preguntó.
mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y Hechos 19:5, en Éfeso, llega Pablo y ve a algunos discípulos de Juan, y cuando él se allega a ellos, les hace dos preguntas muy importantes. No les preguntó ¿en dónde te congregas? No les preguntó ¿le das a las Chivas o a la América? Ya despertaron todos. No les preguntó, les hizo dos preguntas apostólicas, columnas de la iglesia. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo después de que creísteis? Y esa pregunta, no tengo tiempo, pero esa pregunta es importante para cada miembro de esta iglesia que es bautizado y que no ha recibido el don del Espíritu Santo. Le recomiendo los ayunos de 21 días, le recomiendo que pase al altar, le recomiendo que busque el bautismo del Espíritu Santo. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que creíste? Ellos dijeron, y sabemos qué es eso. Entonces le dice, ¿cómo que no saben qué es eso? ¿En qué pues sois bautizados? En el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento, pero vino uno después de él y les habló de Cristo Jesús y fueron bautizados otra vez, pero esta vez en el nombre del Señor Jesús. Pero pastor, yo conozco un poquito la Biblia y en el testimonio bíblico de los bautismos, ¿por qué excluye Mateo 28:19? No lo excluyó. Cristo ciertamente lo dijo: vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y qué interesante que ningún bautismo en la Biblia se hizo repitiendo el mandamiento. Lo obedecieron. Hermanos, no digan ustedes cuando estamos hablando del bautismo con otras personas, ustedes son Mateo 28:19 y nosotros somos Hechos 2:38. No, nosotros somos Mateo 28:19. Porque a mí me han dicho personas, pues usted bautiza como dijo Pedro, yo bautizo como dijo Jesús, me han dicho. Le digo, ni como Pedro ni como Jesús. Porque Jesús dio el mandamiento en el nombre del Padre. Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre. Lo que es nombre es Jesús y no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podáis ser salvos. ¿Qué quiere decir, pastor? Que si a mí me bautizaron repitiendo el mandamiento, pero no se invocó el nombre, entonces ¿qué debo hacer? Debe ser bautizado otra vez como en los 19 de los Hechos, pero esta vez en el nombre de Jesús. Yo pensaba que a lo menos 50 apostólicos se iban a alborotar un poquito. Cuatro razones por las cuales las personas se detienen. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. La gente en ocasiones no se bautiza o se detienen porque sencillamente no han tenido un encuentro con Dios que produce arrepentimiento. Esto no se hereda. Cada persona, aunque mis abuelos y mis padres sean de la fe del nombre de Jesús y hayan creído en este bautismo y en esta doctrina, yo tengo que tener mi propio encuentro con Dios. Y aunque a veces los hermanos con un buen espíritu les invitamos, ¿cuándo te vas a bautizar? Mira, va a haber bautismos. ¿Y cuándo? Eso no es la motivación para ser bautizado. Te podemos rogar todos a la misma vez. Pero si no has tenido un encuentro con el Señor, pídele a Dios un encuentro. Cuando llegue el encuentro, no te vamos a estar rogando a ti. Tú me vas a rogar a mí. Bautíceme ya. ¿Qué pasó? Dijo Pablo, miren, el encuentro
miren las características de su encuentro. Vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz. Obviamente no tienes que oír voces y caerte a tierra y todo eso, pero sí tienes que tener un encuentro. Porque si no tienes un encuentro, amigos que se van a bautizar, si no han tenido un encuentro con Dios, solamente van a entrar secos y salir mojados. Y así hay muchos mal arrepentidos, no convertidos. Yo me bauticé, pero nunca tuviste un encuentro con Dios. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, tumba tu arrogancia, tu altivez hasta el suelo. Te humilla. Te das cuenta que con el que estabas peleando es el Dios Altísimo, cuyo nombre es Santo, que habita en la eternidad, y con el quebrantado del corazón. Un encuentro con Dios te quebranta el corazón, produce arrepentimiento, perdona. Mi abuelo Luis Pacheco Torres ha de haber sido, y por lo que él mismo me contó, y luego después, un pecador con mayúsculas, porque todos sus himnos hablan precisamente. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que vine yo a encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me pudo salvar. Anduve yo por sendas extraviadas, que con el tiempo me causaron dolor. Arrepentido, aleluya, vengo ante ti, Cristo es la senda. Y así, y luego el otro himno que compuso: perdona, Cristo mío, lo ingrato que yo he sido. Tú necesitas un encuentro con Dios, y cuando lo tengas, nadie te tiene que rogar ni pedir. Oiga, amigo, con todo respeto y amor le digo, usted no me hace favor a mí al bautizarse. Usted no le hace favor a la iglesia, a sus amigos. Usted se hace el favor más grande que usted puede hacerse, y es entrar al camino, es abrazar la vida eterna. Hay otra razón. Hay personas que se detienen porque se sienten indignos de la gracia de Dios, o se sienten demasiadamente muy pecadores. No, yo no. Y mira, tú no te limpias para ser limpio. Tú vienes a Cristo y Él te limpia. Él te purifica. Nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios y de sus misericordias, que son desde el siglo hasta el siglo. Nadie. El más vil pecador tiene derecho a la salvación, porque Él vino a morir en esa cruz. Fue nuestro sustituto, y allí hizo la propiciación de nuestros pecados. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos justificados por Dios en Él. Yo no merezco esto, pero Él nos ha hecho dignos. Y Dios no vino a buscar a justos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo, los sucios, los viles, los pecadores, los que estábamos bautizados en iniquidad, lejos de Dios y de las promesas. Él vino a buscarnos a nosotros. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entre más negro el pecado, más brilla la gracia de Dios.
Así que no te detengas porque te crees muy pecador o porque sabes que eres pecador. No te detengas por eso, porque Él precisamente a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Otros no detienen su bautismo, y esto es algo muy interesante, porque tienen algo que les estorbe. Secretos. En mi trayectoria pastoral aquí he oído muchas cosas. Después de trabajar con personas, ¿por qué no te bautizas, hermano? Y les da vergüenza decir que, por ejemplo, tienen un hijo por allí, la esposa no sabe. Y les da, pues, ¿qué voy a hacer con esto? Tienen secretos. Me dijo un hermano, uno que no era hermano, queríamos que se bautizara. Es que tengo una novia, pastor. Estaba casado. Y eso le estorbaba, eso lo detenía. Otros tienen familiares. Ya te vas a meter ahí con esos aleluyas. Valverde te grita todos los domingos y luego te quita el dinero. No te metas ahí. Están locos. Gritan, aplauden, hablan en lenguas, parecen epilépticos. Otros tienen adicciones, ya sea los vicios, pornografía, y se sienten atrapados y encadenados. Algunos tienen deudas morales o deudas legales, ataduras. Pero el Señor vino a quebrar cadenas con el poder de la resurrección. No estás acercándote a un Buda, a un Mohammed, no estás acercándote a un profeta, estás acercándote al Jesús resucitado con poder y gloria. Otros por asuntos religiosos. Mire, esto es muy importante. Es que mi abuelita me dijo que nunca dejar esta religión, que es que desde Eva. Y ahí viene, mira, aquí te voy a entregar este rosario y este crucifijo y esta virgen y este ídolo. No dicen ídolos, pero yo sí les digo. Cuando llegué aquí a Fontana en el 1984, el primer culto que celebré, culto foráneo, Grupo Casa ahora, en la casa de una hermana. El esposo no era bautizado, pero un hombre de los más finos que yo he conocido. Esa noche él hizo pescado y agua de Jamaica. Y yo dije, aquí es donde hacer la reunión semanal. Se sentaba a la mano izquierda del templecito por la Slover, mero atrás en una silla, atento el hombre, fino. Que necesitamos para el techo, necesitamos, las iglesias siempre necesitando cosas. Él era el primero que o pasaba con $500 o levantaba la mano, los traigo el domingo. Cuando había vientos y se levantaba el techo, se quebraban cosas, él venía y me ayudaba. Y yo allí le hablaba. Y año tras año no dejaba de ir a la iglesia, no dejaba de abrir su casa, pero nunca se bautizó. Un miércoles en la noche llegué después del culto y recibí una llamada como a las 10 de su hijo. A mi papá lo acaba de matar un tren. ¿Cómo me dolió eso? Porque yo sé que el ser fino no te salva. Las obras de justicia que nosotros hagamos son como trapos de inmundicia delante. Tú dices, mira, es que no, yo soy bueno, yo doy a la Cruz Roja y a la Verde también.
Y llevo ropa a Tijuana y le ayudo a las viejitas a cruzar la calle y cambio llantas ponchadas sin que me pregunten. Todo eso te hace un buen vecino, pero no te salva. Y después me di cuenta que la abuelita de este hombre le había dicho: nunca dejes esta religión. Y eso lo ató y no alcanzó la salvación bíblicamente, hasta donde yo alcanzo a entender, porque eso lo detuvo. Por último, aunque puede haber más razones por qué alguien se detiene, porque temen fracasar, temen bautizarse. Pastor, es que mi primo se bautizó y ya no le sirve a Dios, anda peor. Es que yo conozco a un hermano que ya le sirvieron a Dios 10 años, pero ya no están sirviendo. Y yo tengo miedo entrar y salir, tengo miedo no ser fiel. Y yo te digo que no tengas miedo. Mire, en este condado de San Bernardino, Los Ángeles, Riverside, todos los días muchas personas se matan en las autopistas, en accidentes automovilísticos. Y por eso no voy a salir yo en el carro, porque hay accidentes. No, tenemos que seguir adelante. ¿Ustedes saben cuántos aviones se caen alrededor del mundo? Ustedes no saben, yo sí los cuento. Y cada vez que me subo a uno, esta noche después de Tijuana, yo me iba a ir de Tijuana a LAX para salir para Nueva York esta noche, pero cancelé ese viaje porque ya estoy viejo. Me cansé. Los aviones se caen, pero siguen los aviones. Y por eso es tan importante el Espíritu Santo, porque vas a tener un consolador, una ayuda. Miren lo que dice en Filipenses: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si tú te mantienes dentro del círculo de Dios, de la iglesia, de lo sano, el Señor te va a guardar. No tengas temor. Él te va a ayudar. Mira, aquí estamos nosotros. Mi madre cumplió el otro día 80 años de bautizada. Y cada vez que le soltamos el micrófono, rara la vez, porque no lo suelta, nos recuerda: ¿no creen ustedes que yo he tenido luchas? ¿No creen ustedes que yo he tenido pruebas? ¿No creen ustedes que yo he tenido tentaciones? Mamá, tú pórtate bien, viejita. Pero aquí estoy porque el Señor me sostiene. Yo este año cumplí 50 años de bautizado. ¿No creen que yo he tenido problemas, tribulaciones, tentaciones? A veces la gente cree que el pastor es hecho de ángel de luz, o que los hermanos que han vivido muchos años. No, hermanos, también somos carne, sangre. Pero aquí estamos porque Dios. ¿No creen ustedes que el hermano Pacheco ya pegándole a los 90? Hemos llorado, hemos sufrido, nos hemos sentido solos, todo eso. Pero Él nunca nos ha dejado. Entonces, ¿qué esperas tú?
¿por qué no te bautizas tú? Estos 16 decidieron no detenerse. Estos 16 le dicen a Ananías, cuando él pregunta, ahora pues, ellos dijeron, ahora pues. Y sus pecados van a ser lavados. Termino esta parte diciendo esto. Ya pueden comenzar a pasar los que entren al agua, porque se va a poner bueno aquí. Escuchen bien. Pero pastor, es que yo fui a la cruzada de no sé quién y yo allá hice la oración del pecador y allá me dijeron, repita, yo soy pecador y le doy mi vida al Señor, acepto al Señor como mi Salvador. Eso es un buen principio, es un buen paso, y yo estoy seguro, si me escuchas por YouTube, si estás viendo esto el miércoles, si eres hijo de hermano, yo siento hablar a un hijo de hermano, no sé quién eres. Tu papá es pastor y nunca te has bautizado. Y el Señor me acaba de poner en el corazón hablarte a ti. No sé dónde estás ni quién eres, pero eres tú. Escríbeme, mándame fotos de tu bautismo. No es bastante levantar la mano. No es bastante decir la oración del pecador o de aceptar a Cristo. Lo que es bastante es el precioso cuadro que vamos a ver aquí en estos momentos.